Quiero estudiar y aún no sé dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad virtual y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio les dan la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de los indicadores sesgados y el maquillaje de la información. Para ello le damos la bienvenida al profesor Libardo Duque, docente de Ciencias Básicas y Económicas y quien hace parte de las facultades de Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, quien a su vez nos estará presentando a su invitado especial del día de hoy. Profesor Libardo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras. Adelante. Profesor Libardo, está silenciado. Muy buenas tardes, Arley. No sé si me escuchas bien. Sí, señor, ahora sí lo escuchamos perfecto. Arley, muy agradecido de estar nuevamente en este espacio. Muchas gracias por la invitación a este programa Mundo Sin Fronteras. En el día de hoy me place presentarle ya la segunda ocasión que nos acompaña el doctor David Camargo Cárdenas. Ya lo habíamos traído anteriormente, hablando de los predictivos, hablando de temas que nos conciernen a nosotros en la Facultad de Negocios Internacionales. Y bueno, el doctor David Camargo, doctor en política de la Universidad de York, trabaja en el área de analítica de datos sociales con proyectos de investigación y ha trabajado en el tema de protección y restitución de tierras, con un doctorado en el área de reconstrucción centrado en consecuencias de la guerra sobre la propiedad de la tierra, investigador y asesor en temas de política pública, desarrollo internacional, medio ambiente, pobreza, seguridad y defensa. Es un científico de datos, es una persona que conozco ya hace varios tiempo, de la cual pues he aprendido mucho. Bienvenido, doctor David. Muy gentil, Libardo, muy gentil a la Universidad Republicana por nuevamente permitirnos conversar en este espacio sobre un tema que pues no solo es lo interesante, sino lo actual y lo complejo, dado que muchas personas pues realmente no están muy cercanas a este tipo de discusiones, no son frecuentes en nuestro medio. La ciencia de datos es algo de vanguardia supremamente importante y lastimosamente pues no se le ha dado el suficiente espacio, el suficiente impulso en nuestra sociedad como para que tengamos un debate más abierto sobre estas temáticas. Espero que podamos en este breve espacio pues abordar distintos aspectos que puedan ser de interés para el público de la emisora. Gracias. Muchas gracias a usted nuevamente, doctor David. Bueno, yo quise en una de mis prácticas, en una de mis clases de estadística, uno pues surge el tema y uno les pregunta y les hace determinadas preguntas de control, ¿no? Pero lo que siempre trato de insistir, especialmente en estadística descriptiva, especialmente a la Facultad de Negocios Internacionales y Administración, es que en la actualidad hablar de negocios es hablar de información. No sé si usted tenga alguna opinión o alguna percepción de la cual pues nos puede apoyar. Sí, sobre ese primer punto, efectivamente, no existe la posibilidad de hacer negocios sin información, pero particularmente no existe la posibilidad de hacer negocios exitosos, negocios que tengan, digamos, algún futuro sin información, pero un tipo de información que no es simplemente el run run de la calle, el de hoy me levanté y un amigo me contó, no, es un conjunto realmente de datos
de informaciones de las cuales deben estar enterados todas las personas que tienen un negocio, desde la tienda minorista de barrio hasta el gerente de la empresa productora o distribuidora internacional. Es una información desde muchos órdenes y que debe estar ubicada dentro de un contexto que permita que esa información se convierta en conocimiento, porque no es solamente la información, y creo que ese es el fondo de la discusión que vamos a, o la conversación que vamos a tener, y es que no es solo tener una información, sino es una información en un contexto y una lectura de esa información que permita una valoración de la misma que sea de utilidad para los negocios. Pero sin esa información, tal y como tú les dices a los estudiantes, pues no hay posibilidad de hacer negocios y no hay, digamos, eh, una perspectiva de que esos negocios vayan a ser exitosos. Puede que haya algunos negocios, pero eso no significa que necesariamente vayan a ser unas buenas iniciativas o vayan a ser productivas o lo suficientemente productivas como para que valga la pena el riesgo, en fin, muchos otros factores. Eh, yo quisiera transcribir la siguiente pregunta, más bien una inquietud. Yo a mis estudiantes, digamos, hay algunos ejercicios de control para afianzar competencias y entonces en algunos casos la calificación pues no es la esperada y la respuesta es que yo vi este ejercicio en YouTube y Sí. no tiene por qué estar mal. Entonces, la percepción que uno queda es, uno, sí, claro, digamos que cuando se hace algún tipo de transacción en dinero o alguna persona en sí busca lucrarse o hacer una investigación, da por cierto lo que está en las redes sociales o da por cierto lo que encuentra en la red, da por cierto el popular de la gente. Y entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo no sabemos buscar o en dónde buscar? ¿O Sí. cómo sería ese proceso desde el punto de vista pues, de su perfil de doctor y científico, ¿no? Claro, Libardo. Voy a tratar de hacerlo corto, pero no lo es tanto. Voy a tratar de hacerlo corto diciendo tres cosas fundamentales. Lo primero, vivimos en la era de la información. Esta es una sociedad de la información. ¿Qué significa eso? Porque pues muchas personas lo pueden escuchar, lo pueden repetir aquí y allá. Lo que significa es que hoy en día se produce más información en un año que toda la información que se produjo en probablemente 10 siglos, 15 o 20 siglos. Es el volumen, estamos hablando de volumen de información que se produce diariamente y obviamente si lo traducimos a términos de un año, como les digo, podría ser más información que toda la que se produjo en, digamos, hasta la primera mitad del siglo XX en toda la historia de la humanidad. Pueden pensar que eso es exagerado. No, 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 tranquilos. Inclusive también hay algunos youtubers que son capaces de decir eso. El problema es que con tal volumen de información, poder saber qué información es buena, mala, correcta, acertada, medianamente buena, medianamente acertada, es muy difícil. Y es muy difícil por dos situaciones. Una, lo que llamamos inteligencia artificial, que para los que no lo tengan muy claro, lo llamamos inteligencia artificial, pero no es inteligencia y sí, sí es artificial. Lo llamamos inteligencia a simplemente pues un algoritmo bastante complejo que lo que hace es tomar decisiones por nosotros de una manera bastante cómoda. Y esa manera tan cómoda es como si nosotros, tiempos antes, los que íbamos a las bibliotecas, en lugar de nosotros revisar los libros o buscar los libros y leerlos y ver qué es lo que había ahí, le pedimos a alguien que está en la biblioteca que por favor nos diga cuál libro es bueno o cuál libro sirve para algo. Entonces esa persona va, lo busca, nos lo entrega y nosotros estamos confiando en esa persona, en su criterio para selección. El problema es que si el tema bajo el cual le estamos preguntando a esa persona, a ese bibliotecario o librero, que traiga el libro, no es de su competencia plena,
pues puede fallar. Los algoritmos con los cuales se busca información hoy en día tienen dos grandes sesgos. El primero de ellos es que está basado, en los patrones de búsqueda anteriores. Entonces, eso significa que cuando muchas personas buscaron sobre un tema, encontraron algo y eso les pareció bueno y lo vieron, pues lo hicieron fue por preferencia o por gusto. No son especialistas que buscaron información de una manera correcta. Entonces, lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría quiere o lo que la mayoría busca por gusto no significa que sea correcto. Y el segundo gran sesgo que tiene es que solo va a buscar dentro de universos conocidos. Es como si el bibliotecario fuera muy viejito y hace muchos años no subió al segundo piso de la biblioteca, entonces ni siquiera sabe qué libros hay en el segundo piso. No hay forma. Los algoritmos tienen ese problema. Eso no implica que no se puedan corregir y que no se estén corrigiendo. No, día a día se corrigen y cada vez tienen menos sesgos o peor aún, tienen unos sesgos aún más intensos, es decir, que nos obligan a ver cierto tipo de información como si fuera la correcta. Entonces, primer punto, el volumen de información. Segundo punto, para poder navegar en ese volumen de información dependemos de inteligencia artificial, que es la que hace la búsqueda. Y lo tercero es que si nosotros no tenemos algo que se llama, y es una cosa muy simple, pero muy difícil, criterio, y el criterio solo se obtiene en la medida en que usted es capaz de hacer algo que se llama lectura crítica, es decir, que es capaz de leer A, B, C, D, E, F y hasta la H de las posiciones posibles respecto a un mismo tema para poder usted establecer cuál de esos autores o cuál de esos contenidos tienen o no tienen sentido, pues te conviertes en un consumidor de información que no ha sido educado. Una de las labores fundamentales para la educación, y aprovechemos a hacer la cuña, es construir consumidores de información críticos. Es decir, la capacidad de hacer una lectura crítica de un video de YouTube, la posibilidad de hacer una lectura crítica de una noticia de prensa, de una noticia en televisión, y poder saber qué es cierto y qué no es cierto, y qué tiene sentido y qué no tiene sentido, es una tarea de la educación y que lamentablemente estamos fallando, sobre todo cuando pues también tenemos maestros que no han sido formados en ese universo de las redes sociales, que no han sido formados en un universo de la tecnología de la información, hace muy complicado. Entonces, para hacerlo corto, lo resumiré en esos tres puntos. Lo primero, volumen de información. Segundo, dependemos de otros para tomar ciertas decisiones. Y tercero, no hemos sido formados para ser consumidores críticos. Esos estudiantes que van a ver el video de YouTube y allá les dieron una respuesta incorrecta, pero les hicieron una cantidad de presentaciones, le pusieron flashes, les dijeron dame like, mira que si te suscribes te ganas un carro, pues lamentablemente no va a ser el mejor proceso de construcción de conocimiento. Entonces, sí, esa es una situación compleja a la que nos enfrentamos en las aulas, nos enfrentamos en el día a día y que es, por el momento se está agudizando, pero, y ahí sí quiero decirlo, esos algoritmos cada vez van a ser más sofisticados y en un mediano plazo y largo plazo van a ser una herramienta realmente muy útil que nos van a permitir efectivamente alcanzar cimas y cotas de conocimiento que jamás en la historia de la humanidad se llegaron a crear. Nosotros en este momento tenemos la sociedad más evolucionada en términos de conocimiento y de gestión de información en toda la historia. Lo que pasa es que ha sido unos saltos demasiado rápidos y eso sí es problemático para muchas personas. Me inquieta un poquito su comentario, su apreciación y me resulta dos preguntas que van como anidadas. El primero, pues, eh, la inteligencia artificial podría llegarnos a mentir y la mala interpretación y o construcción de indicadores que pueden ser manipulados para mostrar o sesgar la información, pero a la voz de la verdad tienen una forma de ser probados o de ser, digamos que, subjetivamente demostrados, es decir, nos mienten con datos reales. Entonces, la primera, entonces la más sencilla, la inteligencia artificial,
nos podría llegar a mentir, podría crear un algoritmo que así como cuando yo quiero comprar un carro, yo empiezo, es que está rayado, es que le falta esto, entonces, bueno, ¿podría mentirnos la inteligencia artificial? Sí, sí, sin duda. Eso es realmente fácil porque es que la inteligencia artificial, vuelvo y lo digo, no es una inteligencia, es simplemente un algoritmo. Como es un algoritmo, pues va a depender de quién la crea. Entonces, el punto está es en quién hace la apropiación de esa tecnología. Y el que hace la apropiación de la tecnología le pone sus sesgos. Y si su sesgo es mentir, como sucede en China, como sucede en Rusia, como sucede en muchas regiones del mundo, en las cuales los gobiernos quieren mostrar una única visión de la verdad, pues sin duda alguna que va a mentir. Uh, Ahí hay tres elementos claves. El primero, la mentira es connatural al ser humano, a las sociedades, al poder, al gobierno, y es parte de los ejercicios en los cuales nos entrenamos desde pequeños, tratamos de entrenar a mentir sin que nos descubran y entrenamos a descubrir quién está mintiendo. Son dos ejercicios que se hacen, padres e hijos lo hacen constantemente. El padre lo mira y le dice, usted me está diciendo como mentiritas. Y el niño se ríe y dice, te cogí en la mentira. O por el otro lado es, no, mira, que no hay que siempre decir la verdad de esa manera como hay que decirla, porque ahí hay dos elementos que no debemos olvidar. La civilización occidental se ha construido alrededor de una idea de la verdad y esa idea de la verdad ha encontrado una respuesta matemática y lógica que es la única prueba que tenemos de esa verdad. Y esa verdad, el segundo de los elementos, es temporal y espacial. Es decir, lo que era verdad hace 100 años, hoy puede que no lo sea. Y eso no debiera ser un problema. Entonces, la atemporalidad y la posibilidad de construir una verdad única, lastimosamente, aun cuando nos haya costado lágrimas, no es posible. Eso se demostró a finales del siglo XIX, se demostró desde la lógica y se dice simplemente existen verdades dentro de contextos. Es decir, si usted tiene este universo y este contexto, pues aquí esto es verdadero. Si usted se mueve un poquito, ahí ya no necesariamente es verdadero. Entonces, por eso debemos hablar de múltiples verdades. ¿Cuándo estamos mintiendo? Cuando sabemos que efectivamente es otro el resultado, es otra la idea, en el caso ya llevándolo hacia los indicadores, pero queremos de todas formas persistir en la idea de que eso se debe interpretar de esta única manera. Entonces, por ejemplo, pues Rusia dice, voy ganando la guerra. Y uno dice, ok, Ucrania dice, voy ganando la guerra. Y ok, ¿qué debiera uno entender? Pues que ambos van perdiendo, eso es apenas obvio. O sea, en una guerra siempre pierden ambos. No existe una sola guerra en la que haya alguien que gane. En toda confrontación siempre pierden ambas partes. Pero si yo me voy al pequeño contexto, en el pequeño contexto, en este pequeño universo de la lógica, pues Rusia dice voy ganando. ¿Por qué? Porque he ganado el territorio que ahora tengo y no tenía hace 3 años. Entonces voy ganando. Y si me voy al contexto de Ucrania, Ucrania dice, pues yo voy ganando porque estoy recuperando y busco recuperar Crimea y voy sacando a los rusos y además, bajo el objetivo inicial que ellos tenían, nos iban a destruir. Ya tenía la mitad del país conquistado y ya logramos sacarlo hasta acá. Entonces, la verdad no es un ejercicio que pueda establecerse de una única forma, sino que debe ser contextual. Cuando vamos al tema de los indicadores, y me dice, ¿será que un algoritmo me puede mentir? Sí, claro, todo el tiempo me puede mentir. Y están construidos para mentirnos de cierta manera. Pero existen reglas de la lógica y existen muchas reglas que nos permiten entender y probar si es o no verdadero. Y ahí es donde debemos entrenarnos. Es decir, el que crea en verdades absolutas, pues está metido en una religión, en una secta, en cualquiera de estas cosas, pero no está en el mundo de los negocios. Ya que estamos aquí en una facultad de negocios, el que crea verdades absolutas en el mundo de los negocios, no. El que crea que Adam Smith todavía es el summa cum laude del conocimiento en hacer negocios, no tiene ni idea de lo que ha pasado en el mundo. La revolución en los negocios que estamos viendo
hace que las compañías que se creían inamovibles, que se creían eternas, se conviertan en miniaturas o desaparezcan o tengan que cambiarse completamente. El mejor ejemplo es General Electric. General Electric, iniciando la década de los 80, era el monstruo y seguía siendo el monstruo y era un monstruo que venía de 50, 60, 80 años, creo, inclusive más. Y era la compañía que usted debía ver. Hoy por hoy General Electric se tuvo que cambiar completamente, totalmente se reformuló para tratar de sobrevivir. No estamos diciendo para que sea una de las compañías líderes, no. ¿Qué decidieron ellos? Proyectarse para los próximos 50 y 100 años, porque saben que hoy por hoy perdieron la batalla, la perdieron. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no estaban listos para lo que sucedió. Y fue toda una revolución en la tecnología, en las comunicaciones, en la información. Entonces, así vamos a seguir viendo en el mundo de los negocios y tanto en la vida cotidiana como ahí, lo que vamos a ver siempre es que no hay verdades absolutas. Vamos a encontrar muchos algoritmos mintiéndonos, sí, como hemos encontrado en el pasado a muchas personas mintiéndonos, políticos mintiéndonos, sin necesidad de utilizar ningún tipo de algoritmo. Simplemente si se quiere mentir, se miente. La pregunta es, ¿estamos preparados para comprender qué puede ser verdadero y qué no, y en qué contexto, y hasta dónde, y eso cómo podemos emplearlo? Ahí es donde debemos entrenarnos y debemos efectivamente tener programas educativos que sean capaces de enseñarle a los estudiantes eso. No te escucho, Libardo, discúlpame. ¿Algo pasó? No, disculpa que lo tenía aquí silenciado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después me gustaría que habláramos un poco más de su trabajo, especialmente en la restitución de tierras en Colombia, para la segunda parte, que es un trabajo, un libro, uno de sus libros, y hablar de indicadores y, bueno, algunas preguntas que nos surgen sobre el resto. Entonces nos veremos en un segundito, doctor. Vamos a tomarnos un tintico. Claro que sí, gracias. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio llamado Mundo Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, en esta oportunidad en modalidad virtual. Si usted quiere iniciar su carrera profesional de finanzas y comercio internacional, lo puede hacer con nosotros. Cumple tus sueños. Ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co www.urepublicana.edu.co. Conoce allí nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estudiando finanzas y comercio internacional en modalidad virtual, puedes terminar tu carrera en tan solo 2 años en modalidad intensiva de estudio. Recuerda, más información en www.urepublicana.edu.co. Recuerda seguirnos además en todas las redes sociales. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, Urepublicana y Urepublicana Radio. Recuerda que somos además la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Y hasta ahora continuamos entonces con nuestro espacio Mundo Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Pero antes, recuerda que si aún no sabes dónde estudiar, puedes hacerlo con nosotros. Con esta institución de educación superior puedes estudiar Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Trabajo Social acreditado en alta calidad, Matemáticas, Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial y virtual, o Administración de Mercadeo también en modalidad virtual, y por supuesto nuestra carrera de Derecho en modalidad acelerada. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros continuamos con Mundo Sin Fronteras, hablando acerca de indicadores sesgados y maquillaje de la información, y le damos paso nuevamente a nuestro invitado especial, el profesor David Camargo. Mientras hacemos contacto con el profesor Libardo, quiero hacerle una pregunta al profesor David relacionada, Claro sí. relacionada con cómo poder discernir en un mundo, como ustedes lo decían, lleno de tanta información,
Aparte de contrastar información, ¿qué otro consejo puede darle, por ejemplo, a los estudiantes universitarios o a la población en general que a veces al ver tanta información pues no sabe qué elegir y le queda muy difícil contrastarla? Y hoy en día pues se ha puesto muy de moda el contrastarla a través de inteligencias artificiales, pero bien lo mencionaba usted que también pueden darnos información falsa. Muy buena pregunta. Hay en la lógica algo que se llama la navaja de Occam. La navaja de Occam nos dice algo muy simple. La explicación más simple es normalmente la que es correcta. El mundo se llena de teorías de la conspiración, se llena de una cantidad de preguntas absolutamente fantasiosas, cuando en la realidad las cosas más simples tienden a ser las que son verdaderas. Entre menos complejo sea una información, entre menos dependiente del contexto sea una información, entre menos cargada de elementos sea una explicación, es mucho más probable. Eso también se usa en ingeniería, afortunadamente se usa en programación. En programación lo más probable es que a usted se le olvidaron 2 puntos, no que el software no sirva. Es una cosa tan normal, es decir, los errores humanos son lo más frecuente, lo más probable. Es más probable que a usted lo estén robando a que le estén regalando 100 millones de pesos, porque como, ¿por qué? O sea, no, es que ustedes, bla, 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 bla. Pues eso es charlatanería. Si a usted le tienen que traer información rebuscada, le tienen que traer por allá una historia de que es el heredero de un imperio azucarero en África, hombre, que eso es mentira. O sea, lo normal va a ser algo muy simple. Y esa es una de las realidades a las que nos estamos enfrentando hoy en día. Y es que la simpleza se nos olvida, porque creemos que el mundo es muy complejo. En realidad el mundo se sigue moviendo por 3, 4, 5 leyes muy básicas. No son tan complejas. ¿Cuáles son esas 5 o 6 leyes básicas? Bueno, eso va a depender también de tu contexto. Si estás en el mundo musulmán, eso va a depender, eso va a afectar de una cierta manera. Si estás en otro universo como el nuestro de reglas, pues es otras. En derecho a eso, si en lógica se le llama la navaja de Occam, en derecho se le llama la sana crítica racional. Y es lo que usted logra armar de una manera lo suficientemente consistente, clara, que no tiene tantas arandelas, que se ajusta más a los hechos, que es más parecido a lo que ajusta, a lo que acomoda la realidad, pues es mucho más probable que eso sea verdadero. Ese sería el consejo básico. Libardo, volviste, cuéntame, hablemos de ese texto de la guía de indicadores y algunas otras cosas, me imagino. No, 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 no. Muy interesante esta parte como recomendación o como referente a las personas que de una u otra forma estamos formando. Veía yo en uno de sus libros la sigla KPIs, o que es un indicador, y decíamos, bueno, yo me lo imaginaba, yo sé que no soy tan técnico, como pues yo llevo mi carro y el carro empieza a bajar la gasolina, el medidor de la gasolina, y pues yo le hago caso ciegamente porque pues si no puedo pues, quedarme sin combustible. Pero es tan sencillo eso, en un idioma no tan técnico como el que manejamos nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es un KPI? Sí, esa explicación que estás dando es muy clara. Si yo tengo un automóvil y me va bajando la gasolina, lo que me está indicando es que me voy a quedar sin gasolina. O sea, y no me está diciendo nada, nada que sea tan extraño. En negocios, bueno, KPI es Key Performance Indicator, o sea, es una sigla que viene del inglés, pero lo que me está diciendo en negocios es
mire, tengo un buen flujo de caja o no, no lo tengo. ¿Qué debo hacer o qué puedo hacer? Lo que yo estoy buscando cuando estoy construyendo un KPI en cualquier institución, porque los debiéramos usar en todas las instituciones, debiéramos tener unos buenos KPI que nos permitan medir la gestión del gobierno. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos indicadores clave que nosotros sí queremos construir? En negocios, cuando yo estoy viendo un indicador, yo no lo estoy viendo para pasar la tarde. Yo no debiera quedarme viendo cómo baja el nivel de gasolina de mi automóvil, sino que yo debiera siempre tener indicadores. No, no debiera existir ningún indicador que no me sirviera para tomar una decisión. Un indicador que no me sirve para tomar una decisión, sino simplemente para verlo porque es muy bonito. No, gracias. No sirve de nada. Eso, archívelo, bótelo. Si yo veo que va bajando la aguja de la gasolina en el auto y no tomé ninguna decisión, pues es más, si yo estoy viendo que baja la gasolina y sé que no hay ninguna bomba de gasolina cerca y sé que me va a quedar sin combustible y no puedo tomar ninguna decisión en el sentido de voy a llegar hasta tal punto, pues algo está mal en el negocio, algo está mal. Los indicadores en ese sentido nos van a permitir ver dos cosas. Primera, si mi negocio está bien estructurado, es decir, en el caso del flujo de caja, si el flujo de caja está cayendo, ¿significa que necesito mejorar mi flujo de caja? No necesariamente, porque si está bien estructurado mi negocio, la caída en el flujo de caja puede ser compensada por otro indicador que me va a permitir y solucionar el problema del indicador de flujo de caja, lo puedo solucionar generando liquidez a través de activos o generando liquidez a través de préstamos. Pero si mi indicador de caída de flujo de caja me está diciendo es que por algún lado se está escapando la gasolina, por algún lado se está perdiendo todo, ahí sí debo reaccionar de una manera clave, decir, este negocio está mal estructurado. Entonces los indicadores me van a permitir dos cosas, o tomar decisiones que permitan evitar problemas futuros, o leer y ver si está mal estructurado mi negocio, si lo que tengo cuando va bajando el nivel de gasolina es una fuga de gasolina o si lo que tengo es que tengo un consumo de gasolina normal. Entonces, los KPI debieran ser esos indicadores clave, por eso es key, porque es clave, performance, desempeño, indicadores claves de desempeño que me invitan a saber si mi negocio está bien estructurado o si existe alguna situación a futuro que puedo prevenir a través de la lectura de ese indicador. Ok, doctor. Muy clara su explicación. Yo hace algunos días, bueno, esta idea surgió desde algún tiempo cuando usted pues, tuvo el honor de pertenecer a su maestría. Veíamos especialmente un informe enfocado a la UNESCO sobre la educación y veíamos que el referente en educación para Latinoamérica, pues nuestro referente en Colombia era Argentina. Y yo veía que Colombia mostraba que el 51%, 52% de las personas que se presentan a la universidad pública, pues ingresan a la universidad. Decíamos, estamos bien, porque mire que Argentina, que es nuestro referente, también está como en el 51, 52%. Entonces, ese KPI o ese indicador decía que estábamos hablando lo mismo. Pero cuando veíamos los datos cuantitativos, estaríamos hablando que las personas que se presentan en la universidad en Colombia es 1.5 millones de estudiantes más o menos, y el referente en Argentina eran más o menos 15 millones. Es decir, el 50% de 1.500.000 es más o menos 750.000, pero el 50% de 15 millones son 7.500.000. Ese referente, pues, como que me suena a un indicador fantasma o un indicador maquillado. Bien, eso pues digamos que lo aclaramos, pero digamos que ese referente da pie y con todo respeto hacerle la siguiente pregunta. Yo estuve viendo en su perfil y usted es experto en políticas
y distribución de tierras. Y la pregunta es, ¿aquí este virus de indicadores fantasma podría relacionarse o podría meternos ahí ese indicador maquillado, indicador fantasma? Totalmente, totalmente. Para el caso colombiano, tenemos situaciones que son absolutamente dramáticas. Aquí no hay, aquí, aun cuando se intenta, y lo intentan muchísimo, no importa con qué indicador querramos mirar la situación es dramática, es terrible, es muy, muy mala en términos de concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra, en términos de productividad de la tierra, en términos de inversión en la misma, en términos de restitución, en términos de apropiación ilegal de la tierra. O sea, por donde lo mires en el tema de tierras es dramático, es absolutamente una situación terrible y no ha cambiado y no va a cambiar. Y aun cuando los gobiernos han tratado insistentemente de mostrar cifras que puedan mejorar la situación, no las hay. Y no, ahí no ha habido, ahí no ha habido ni siquiera indicadores fantasma ni nada al respecto, porque en realidad no hay como mostrar una mejoría. El actual gobierno prometió, como todos lo prometen, pues reformas agrarias, distribución de la tierra, bla, 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 bla. Eso no ha sucedido y no va a suceder. El proceso de restitución de tierras en Colombia, pues no solo está estancado, sino que es un fracaso absoluto, lamentablemente. Mm, y en términos de esos indicadores fantasma, esos indicadores maquillados que tú comentas, efectivamente, para el campo no solo de la educación, sino todos los campos sociales, en el caso colombiano, se han hecho todos los esfuerzos posibles por maquillarlos y aún así son dramáticos. Que la situación en Argentina cambió fundamentalmente en los últimos 15, 20 años por un gobierno populista absolutamente estúpido en su forma de trabajo y llevó a que la Argentina esté por debajo de Colombia, que la situación en Argentina sea más dramática todavía que la nuestra, es otra situación. Es decir, no debiera ser consuelo nuestro que ahora estamos mejor que Argentina, pero es porque Argentina ahora está peor que nosotros, no porque nosotros hayamos mejorado. Esa es otra de las miradas de esos indicadores fantasma. Eh, los elementos claves cuando miremos indicadores tienen que ver con, primero, lo que tú dices, el contexto del indicador y si ese indicador, pues, ¿qué termina representando? Porque efectivamente no es lo mismo la mitad de 15 millones que la mitad de 1.500.000 y eso es muy frecuente. Entonces, el contexto en el que están esos datos es ese. Segundo, la causa por la cual ese indicador mejora o desmejora. En el caso del flujo de caja de los negocios, usted le pueden presentar un flujo de caja bellísimo y cuando usted va a ir viendo, pues simplemente lo que está haciendo es liquidando activos. No, pues claro, el flujo de caja está buenísimo, pero lo que está haciendo usted es feriando el rancho, está usted deshaciéndose de sus activos. Pues eso no necesariamente es bueno. Cuando usted va a ver el contexto en el cual se ubica una devaluación económica como la que estamos viviendo en Colombia desde hace ya muchos años, usted tiene que preguntarse cuál es su impacto. Una devaluación económica en Colombia no es tan grave, aun cuando no lo parezca, como una devaluación económica como la que sucedió, por ejemplo, en Argentina. ¿Por qué? Porque esta no es una economía dependiente de las importaciones, mientras que la economía argentina sí. Entonces, el contexto es clave. Lo primero es que usted tiene que ir a mirar allá y no comerse el indicador entero. Entonces, no es para salir corriendo, no es para alegrarnos por la devaluación de la moneda, pero tampoco es pues para rasgarnos las vestiduras. Ahí los que les duele son los que viven de los bienes importados y todo esto. Entonces, cada contexto, cada indicador debe mirarse en su contexto. El segundo elemento, que es más difícil, es ver cómo se construye ese indicador. Si no estamos ante un indicador estándar, indicadores estándar en economía como el PBI, listo.
el PIB, perdón, Producto Interno Bruto, pues es un indicador que usted puede mirar y ver de qué manera eso afecta. Pero si son indicadores creados, usted tiene que ir a leer detrás lo que está. El ejemplo en el caso de tierras, de restitución de tierras y proceso de paz, es ese famoso indicador del de la paz, dividendo de la paz. Lo creó la Universidad de los Andes y fue un indicador con el que se vendió cómo sería Colombia con paz, cómo es Colombia sin paz. Y entonces, claro, eso mostraba que Colombia debe ser buenísima. Yo hice el ejercicio cuando estaba en restitución de tierras con mi equipo de trabajo en gestión del conocimiento y les dije, vaya y lean ese indicador. ¿Qué dice? Lo primero es la dificultad para encontrar cómo está constituido, cómo se construye, cómo se calcula. No lo encontraban. Les dije, mire, aquí se los encontré y se los pasé. Lo analizábamos y ellos no me lograban creer que ese fuera el indicador. Nos reíamos y decíamos, pero es el indicador más estúpido, absurdo, tonto del mundo y está creado con un único propósito. Es un indicador que siempre, siempre, siempre va a mostrar que Colombia con paz va a estar mejor. Punto. Es decir, es un indicador 100% político, es uno de esos indicadores que tú mencionas, fantasma, un indicador que uno no debiera confiar. Pero como las personas tienen muy poco acceso a esa información y muy poca capacidad técnica para leer qué es lo que en el fondo significa el indicador, nos lo tragamos enterito. Y el tercero de los elementos, si usted dice, bueno, ya lo miré en el contexto, ¿entiendo el indicador o es un indicador estandarizado? Si es estandarizado, no hay mayor problema porque eso significa que es comparable realmente. El tercero de esos elementos es entender los periodos de medición, porque eso es otra belleza. Eso es una absoluta belleza cuando usted mira un periodo de un año y cuando usted va a ver realmente el periodo de un año, en realidad está reflejando solamente la situación de un mes. Y usted dice, ¿pero qué es esto? Entonces, eso pasa en negocios, por ejemplo, con lo que son las empresas estacionarias. Si usted mira el indicador mes a mes, el indicador le puede usted decir que una empresa arroja pérdidas enero, febrero, marzo y usted la va a comprar en abril y usted dice, uy, no, pues esto yo no me meto a este negocio. Pero cuando usted mira y es una empresa que tiene unos picos que están relacionados con las vacaciones, por ejemplo, pues resulta que esos indicadores se disparan para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces son estacionarios. Entonces, los indicadores tienen también periodicidades que deben entenderse en términos de sus lecturas, en términos de sus construcciones y en términos de sus interpretaciones. Entonces, uno es ver qué es lo que está detrás del indicador, dos, su forma de construcción y tres, su periodicidad o forma de medición. ¿Cómo se hizo esa medición? Porque además también hay otros indicadores que están muy bien, muy bonitos, muy bien construidos y reflejan realidades muy interesantes y en su forma de medición están aplicando están aplicando técnicas de captura de información sesgadas. Entonces tampoco funciona. Es como los exámenes, esos indicadores de calidad educativa en la que los estudiantes presentan los exámenes Saber 11. Para los que no lo saben, los colegios que sacan, muchos, perdón, no estoy diciendo que todos, de una vez lo aclaro, pero muchos colegios pues no permiten que ciertos estudiantes que son los malos presenten los exámenes Saber 11 para que no les baje la calidad educativa a esos colegios. Y eso lo hacen colegios privados que sacan unos puntajes buenísimos. En los colegios públicos no se permite. Entonces el colegio público sí presenta el bueno y el malo. En los colegios privados, en muchos colegios privados, los únicos que presentan los exámenes Saber 11 son los buenos estudiantes. Con los malos estudiantes hacen otra cantidad de trucos y trampas. Eso es súper común. Entonces, todo tiene bastante de largo y de ancho. He conocido el caso de colegios que obtuvieron uno de los mejores Saber 11 del país y cuando usted ve la población, solamente presentaron el examen 2 o 3 estudiantes. Y claro, eran muy buenos. Incluso algunos en los que sacaron el mejor ICFES, el mejor Saber 11 del país, y así fue.
Lo mismo se estaba haciendo con SabrePro, se hace con muchas de esas pruebas estandarizadas. Entonces es también cómo se capturan los datos, es decir, de dónde proviene la información que los está determinando. Sí, muy claro, lastimosamente, pues, doctor, como usted, como siempre, nos deja con muchas inquietudes, nos deja como prácticamente como para molestarlo con otro tipo de invitación, porque es que tenía muchísimas preguntas, pero pues yo sé que el limitante de tiempo es bárbaro. Pero bueno, la última, algo muy corto para despedirnos, doctor, antes de proceder a invitarlo nuevamente. Finanzas y comercio internacional, mercadeo, son nuestros estudiantes insignia. Un consejo sobre los indicadores. Ahí, y muchas gracias a ustedes en la universidad por invitarme y claro que sí, con mucho gusto participaremos en otras oportunidades. Un consejo muy clave, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, no hay que tragar entero. Y cuando no sabemos, preguntamos, sin duda, y preguntamos mucho, y preguntamos con especialistas, con personas técnicas. Hay maneras sencillas de, como decía Libardo, de bajar ese conocimiento a palabras un poco más comunes y el lenguaje técnico con el cual están construidos la mayoría de los indicadores aleja a las personas del conocimiento verdadero que está. No importa, busquemos traductores, busquemos personas que nos traduzcan. Ahí hay una tarea, por ejemplo, podemos crear una inteligencia artificial que lo que hace es traducir indicadores complejos en palabras simples, sencillas. Sí, eso se puede hacer. También lo hacen nuestros maestros, lo hacen personas que están en el campo, pero normalmente esas personas que tienen ese conocimiento lo utilizan es para su propio provecho y sobre todo en un área como es los negocios, las finanzas, relaciones internacionales, buscan mantener ese conocimiento muy atrapado. Pero no nos dejemos, hay que seguirlo expandiendo y hay que aprender y hay que seguir trabajando. Es a veces algo arduo, a veces algo árido, pero siempre habrá alguien que nos lo traduzca, siempre que nos lo aterrice. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por venir. A ustedes también gracias por acompañarnos, doctor David Camargo, gracias por todo ese conocimiento pues relacionado con el tema de la información, de los indicadores y pues también con lo que ocurre pues en la cotidianidad. También le agradecemos a nuestro profesor Libardo Duque por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por participar. A ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy amables. Recuerden que si ustedes recién llegan a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de los indicadores sesgados y el maquillaje de la información con algunos tips y algunos consejos o recomendaciones. En segundos estaremos finalizando este en vivo y usted podrá volver a ver la charla completa en nuestra fanpage oficial de Facebook de Corporación Universitaria Republicana o de U Republicana Radio, pero además también podrá escuchar el podcast en nuestra página web republicanaradio.com. Por ahora le invitamos a que continúe conectado con nosotros, a que si quiere estudiar finanzas y comercio internacional, por supuesto, conozca nuestros planes de estudio, nuestros convenios, nuestros descuentos y se anime a cumplir sus sueños a ser profesional. Más información, recuerde www.urepublicana.edu.co. Somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Le invitamos a que continúe con más de nuestra programación en www.republicanaradio.com. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.